De las aplicaciones de P2P más interesantes es la de distribución de archivos. Hay un protocolo que se conoce como BitTorrent, que es el que permite compartir archivos de forma bastante exitosa a través de Internet utilizando un esquema P2P. Una de las características o de las características de este protocolo es que los archivos son divididos en pedazos de 256 kilobytes o kilobits. Los peers o los pares que están en esa red P2P que se conoce como torrent, esa red P2P que comparte un archivo se conoce como torrent, envían y reciben pedazos de los archivos. Un tracker dentro del esquema P2P es un servidor que sabe quién tiene o quiénes son los pares que forman parte de un torrent. Los torrents, entonces, como mencionábamos, es el grupo de peers que intercambian pedazos de un archivo. Muy bien. Entonces, cuando Alice llega a una red P2P, él lo primero que hace es obtener una lista de pares de un tracker. ¿Sí? El tracker le va a decir quiénes son los pares que están perteneciendo a un torrent. Entonces, una vez Alice tiene la lista de pares que forman parte de un torrent, él empieza a intercambiar pedazos de los archivos con esos pares que se encuentran en ese torrent. Inicialmente, cuando Alice se conecta por primera vez, pues esta no tiene pedazos que compartir, pero sobre el tiempo ella va a empezar a acumular pedazos de los archivos. Inicialmente, entonces, cuando ella ya empieza a tener datos de los o pedazos de los archivos, se registra con el tracker y el tracker entonces empieza a identificar a Alice como parte del torrent. Algo que es importante tener claro aquí es que mientras Alice esté descargando archivos y él ya descargue un bloque completo o un pedazo completo de ese archivo que llamamos chunk, ¿sí? Cuando Alice baja un chunk que es de 256K kilobits, ¿correcto? Alice puede empezar a repartir ese archivo con otros miembros del torrent. Otro aspecto importante ahí es que no solamente se comparten archivos, sino que también se puede cambiar información de qué pares constituyen o son conocidos por otros pares. ¿Qué quiero decir con esto? Alice inicialmente conoce ciertos pares y él le puede preguntar ocasionalmente a este torrent, a este cliente, que le dé información de otros pares que él conozca. Y esto le va a permitir a Alice consolidar una red de torrent mucho más eficiente de ser necesario. Una vez un cliente ha bajado de manera completa un archivo a través de esa red torrent, él puede dejar la red de torrent o puede dejar el torrent o se puede mantener en ese torrent. Digamos que cuando se tiene el archivo y se va, pues uno puede pensar que es un tipo de cliente egoísta y el otro cuando ha bajado todo el archivo y se mantiene compartiendo su información es altruista. Algo que es interesante del esquema de los torrents es que los pedazos que un cliente pide descargar de un archivo son los pedazos que más raramente se encuentran dentro del torrent. Eso quiere decir que si por decir algo tenemos este bloque, esto es un archivo, de este tenemos por ejemplo dos dentro de la red, dentro del torrent, dos pedazos, dos copias de este pedazo, tenemos otras tres copias de este pedazo, tenemos dos copias de este pedazo, tenemos una copia de este pedazo de este archivo, imaginemos que este es el archivo que queremos compartir, cada uno de estos pedazos es de 256K y las copias, el número de copias en el torrent de este pedazo son 2, el número de copias de este pedazo son 3, el número de copias de este pedazo son 2 y el número de copias de este pedazo es 1. Entonces, el próximo pedazo que un torrent, un cliente, perdón, va a pedir de ese archivo va a ser este. ¿Por qué? Porque es el pedazo que más raramente se encuentra dentro de la red torrent. Entonces, lo que se trata de hacer es que los más raros pues no sean tan raros y que puedan haber copias de esos pedazos, de esos archivos.
Otro aspecto importante es que cuando se está trabajando en estas redes torrent, pues de manera aleatoria se consolida una red de pares que le puedan brindar a una información de forma rápida. Entonces, lo que hace Alice, que es el ejemplo o la persona que estamos usando de ejemplo en este tema de los P2P, envía información regularmente preguntándole a los pares que conoce que le envíen información de nuevos pares que ella no conozca. Ellos, los otros pares, le envían esa información y ella empieza a evaluar que esos nuevos pares que le han enviado, qué tan buenos son para ella. Y si son buenos, pues ella los empieza a integrar en su red y de esa manera Alice empieza a construir una red o un torrent que es más ágil o que le permite enviar información de forma más rápida entre las partes. Este esquema de compartir información con los miembros que son más rápidos se conoce tit for tat. Entonces lo que se hace es que Alice dice, ve, yo voy a creer que Bob es un cliente interesante, voy a permitir que él acceda a mi información de forma rápida. Eh, Alice entonces, Bob al darse cuenta que Alice le permite compartir información de forma rápida, entonces dice, Alice se ha convertido en uno de mis proveedores más exitosos. Y Bob entonces de manera recíproca le dice, mira, accede a mi información de forma lo más rápido posible. Entonces, Bob y Alice entonces empiezan a ser entre ellos proveedores interesantes de información y se convierten entonces de alguna manera en panitas que comparten información muy diligente entre ellos. Esto entonces lo que permite es crear redes o crear torrents entre aquellos miembros que comparten información de forma bastante expedita, bastante rápida.